Cuando respiras, piensas o simplemente mueves una mano, estás participando en una danza invisible de átomos enlazados. Todo lo que vemos, tocamos o sentimos está hecho de moléculas, y el modo en que se unen los átomos determina desde la textura del hielo hasta la suavidad del aire. Pero, ¿cómo se enlazan exactamente? ¿Qué hace que el agua tenga forma de gota o que el diamante sea tan duro? Para entenderlo, imaginemos que los átomos son personas en una fiesta buscando pareja. Algunos tienen electrones de más y quieren compartirlos, otros necesitan completar su grupo. En esta fiesta química, hay 3 tipos de enlace principales: el iónico, el covalente y el metálico. El enlace iónico ocurre cuando un átomo cede uno o más electrones y otro los acepta. Como si uno regalara una ficha y el otro la tomara, se crea una atracción entre ellos. Es lo que sucede en la sal común, donde el sodio da un electrón al cloro. En cambio, en el enlace covalente los átomos no se prestan ni regalan, sino que comparten electrones. Como si 2 personas sujetaran juntas una cuerda, los átomos permanecen unidos. Así se forma, por ejemplo, una molécula de agua. Y el enlace metálico. Ese es una especie de fiesta permanente. Los electrones se mueven libremente entre muchos átomos metálicos, lo que permite que los metales conduzcan electricidad y se deformen sin romperse. Pero no basta con saber cómo se enlazan. La forma que adoptan las moléculas también importa, y mucho. La geometría molecular se basa en cómo se repelen los pares de electrones en torno al átomo central. Es como si los electrones quisieran estar lo más lejos posible unos de otros, creando estructuras tridimensionales. Por eso el agua, con sus 2 enlaces, forma una especie de ángulo, mientras que el dióxido de carbono es lineal, como si fuera una barra. Esta forma afecta profundamente las propiedades de las sustancias. El agua tiene un punto de ebullición inesperadamente alto por su forma angular y sus enlaces de hidrógeno, y el gas de la risa, el óxido nitroso, debe su efecto a cómo está doblada su molécula. Y es que las moléculas no son simples bolas pegadas, sino estructuras complejas donde cada ángulo, cada carga, cada enlace, importa. Entender esto nos permite explicar por qué unas sustancias son solubles, otras inflamables, algunas inertes y otras reactivas. Es como conocer las reglas ocultas que gobiernan el comportamiento de la materia. En resumen, los átomos se enlazan mediante fuerzas que pueden implicar cesión, compartición o libre movimiento de electrones. Estos enlaces, junto con la geometría molecular, determinan las propiedades físicas y químicas de toda sustancia que nos rodea. Ahora piensa en esto: si la dureza del diamante, la fluidez del mercurio y la flexibilidad del plástico dependen solo de cómo se unen y colocan átomos invisibles, ¿qué otros secretos se esconden en la arquitectura de lo que no podemos ver?